Bueno, creo que la familia es un punto muy importante, un apoyo, al menos para mí lo ha sido siempre. Ujú. Y yo me veo haciendo lo que me gusta, o sea, teniendo en ese caso, como te comentaba, ¿no? Mi medio de comunicación. Es verdad que yo he estado en distintos sitios, bueno, en distintos medios de comunicación, como comentaba antes, he estado en Radio Begur, pero he estado también en La Vanguardia, he estado Mm. también en... Bienvenidos una vez más a Birreando. En este caso hablaremos con Laura Guix, amiga mía, ¿Qué y tal? una periodista impresionante. De hecho iba a decir futura periodista, pero es que no. Realmente es una tía que desde los 16, bueno, ahora contarás bien tú, pero desde los 16, desde muy joven, también ha empezado a hacer sus cosillas, ha trabajado en sitios bastante importantes y bueno, es todo un placer. Además es la primera mujer en este podcast, lo cual pues es todo un orgullo. ¿Qué tal estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad es que para mí es un honor estar aquí, ser la primera mujer en este podcast. Las mujeres tenemos mucho que decir, así que nada, es un placer Top. ser la primera. Para mí también es inspiración Patricia Sáñez, por ejemplo, que es una gran periodista española, bueno, Oriana Falazzi o incluso Covadonga Ochia, así que bueno, es un Saludos placer. para todas ellas. Exacto. Y bueno, ¿cómo estamos? Porque es que fue decirme de grabar este podcast y yo tener, bueno, la máxima ilusión por venir y por Total. compartir aquí Total. lo De que hecho, quisieras preguntarme. la primera vez que lo hablamos, recuerdo que estábamos en un bar tomando un café, ni siquiera tenía micro aún, pero era todo un proyecto que estaban haciendo y ya tenía claro que tenías que participar, porque sé que, bueno, lo que vayas a contar va a estar guapo, guapo. Y de hecho quería empezar, por cierto, hay una tormenta bestial en Es Barcelona ahora mismo, espectacular. que estamos flipando, pero bueno. Quería empezar, pues Ujú. eso, que cuentes un poquillo, como siempre, quién eres, una presentación un poco de la invitada en este caso, cómo empezaste a interesarte por el mundo del periodismo y todo tu camino hasta ahora. Genial. Pues bueno, yo con 15, 16 años, te miro a ti, ¿eh? Miro a Sí, sí, ti, sí, no, miro a mírame a mí, cámara, tranqui. perfecto. Con 15, 16 años, bueno, supe que me gustaba muchísimo la comunicación. Lo supe antes, ¿eh? Ya desde pequeña escribía muchísimo, me gustaba Ujú. sobre todo hablar, pero ahí lo supe porque me dieron la oportunidad en el colegio de empezar una revista y con una compañera, con Marta Vallés, empezamos una revista, las dos mano a mano, acabamos teniendo un equipo de 35 en Joder, no está redacción mal, ¿eh? y empezamos a imprimir 1000 números al mes. Y en ese caso ahí vi, ¿no? Que con ánimo de superación, de constancia, al final puedes llevar un equipo, ¿no? Bien. Y que la comunicación al final es asertividad y que tenía como esa vocación. Siempre he tenido como esa necesidad de comunicarme, Ujú. ya sea por escrito como oralmente. Yo soy una persona que de tú a tú soy de esas que hablan muchísimo. Vale. Así que fue eso, empezar ese proyecto, ver que el equipo funcionaba Mola. y luego sí que me picó mucho la curiosidad de la radio, porque es verdad que me gusta escribir, pero creo que se me da bien hablar y entonces dije, buah, es que tengo que probar la Ya. radio. Y nada, un día lo dije en casa, le dije a mi madre, oye, quiero hacer radio. Mi madre, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo, bueno, es que tengo el billete de Sarfa comprado para Begur, que es donde hemos veranado siempre. Me acuerdo que era mes de junio. Mi madre, ¿pero qué vas a hacer en junio si estás en el cole? Y yo, no, pero voy a hacer unas pruebas para Joder, ver ya qué ves. tal. Me acuerdo que había enviado mails, había llamado, pero sin respuesta y dije, bueno, a lo mejor al final es presentarse. Me O acuerdo sea, que te plantaste sin ningún tipo de... tal cual, Ostras, qué sin, jefa. o sea, no me habían dado ningún tipo de feedback, Ya, pero ya, ya. dije, o sea, es mi sueño, pues voy ahí. Y me acuerdo que me planteé ahí y nada, llamé, estaba Pera Morena, el director, que sigue siéndolo, y me abrió la puerta y me dijo, oye, ¿quién eres? Y yo le dije, oye, soy Laura Guix, la de los mails, la que tiene muchas ganas de hacer radio y mucha ilusión sobre todo. Y me dijo, bueno, claro, el tío Flipando, alucinando, ¿no? O ya. sea, una tía de 16 años, ¿qué 16 hace añacos, ahí? es que ojo, eh. Con la Sarfa tal, me fui sola. Pero bueno, ya, soy mucho de tener estas iluminaciones Top. y dije, bueno, pues, ¿sabes cuando sientes algo y Sí, realmente sí, sí, crees que sí, lo sí. tienes que hacer? Entonces me presenté ahí, me dejaron en un estudio, creo que, bueno, unas 4 horas o así, El primer grabando día. el primer día para que Joder. yo hiciera pruebas de lo que sabía. Vale, pero eso salió Eso en no, live. no, No. eso eran como pruebas que ellos tenían que ver Ok. para aceptarme. Pero lo que nadie sabe y lo que voy a contar ahora
Exclusiva. exclusiva es que yo en cuarto de la ESO habían algunas tardes de viernes que desaparecía porque me colaba en las clases de radio de Blanquerna. Ya ves. Entonces, allí, con Rafael de Ribot, gran maestro, aprendí muchísimo. ¿Qué pasa? Que en Blanquena eran muchos en radio, entonces no se cataba que Claro. yo realmente era una más. Hasta que un día me dijo, oye, tú no me suenas, en plan, Ya. tú no me suena de que esté tu nombre. Dije, no, tal, es que soy futura periodista, de verdad que siento vocación, me encantaría dedicarme a esto y vengo aquí a ver y aprender. Y me dijo, vale, pues adelante. Hice como 15 sesiones de radio con él, así que aprendí muchísimo. Y claro, a partir de ahí ya aprendí a hacer lo que son jingles, cuñas publicitarias Ujú. y presentar canciones y demás. Y gracias a esto, allí pues dijeron, ya el primer día que estuve 4 horas allí en Radio Begur, me dijeron, oye, este verano Te quedas. te quedas. Mola. Mola, Y mola, mola. eso, Hablas de vocación y me gustaría que me expliques exactamente cómo, qué es lo que te gusta a la hora de comunicar. Porque, claro, dices que te gusta hablar, pero realmente, ¿en qué, o sea, ¿sabes Ya. qué son las cosas que realmente te O sea, hacen que sea algo diferente del resto? a mí lo que me flipa y lo que me despierta esa inquietud es conectar con el otro, ¿no? O sea, tener ese vínculo, ese puente. Yo creo que con la información como servicio puedes llegar al otro, ¿no? Pues siendo informativos, pero la cultura, por ejemplo, que es al final un camino hacia el saber, lo que me flipa es como compartir con el otro, ¿no? Y que el otro pues también tenga ese conocimiento Ya. y luego tener ese feedback, ¿no? Con la radio esto lo he vivido mucho, sobre todo en la entrevista, porque la entrevista al final es conocer al otro de tú a tú Claro. y tener un feedback directo de cómo es la persona. Entonces es descubrir la persona y eso a mí me flipa de la Mola. comunicación. Porque a nivel de entrevistas, ya entrando un poco en pues, temas más concretos, ¿qué entrevistas has tenido que te hayan marcado y que hayas dicho, joder, aquí he aprendido muchísimo o directamente con este entrevistado o entrevistada me ha fascinado de más? ¿Qué entrevistas te han marcado a lo largo de tu trayectoria hasta ahora? A ver, tendría muchísimas destacables. Es verdad que he hecho bastantes entrevistas Vale. y hay gente que me ha marcado mucho, ¿no? Pero por encima destacaría Plácid García Planas, por ejemplo, es corresponsal de guerra en La Vanguardia. Es un tío muy crack y él pues define, ¿no? Define muy bien el silencio, define muy bien qué es la guerra, ¿no? Ejércitos nocturnos que chocan, o sea, incoherencia. La guerra es incoherencia, ¿no? Porque me decía, guerras que ha vivido que, por ejemplo, ha estado en campos de batalla de gente que ha tenido a 1 metro, que le ha explotado o le ha tocado un misil y se ha quedado ahí, y luego a 1 hora he estado en un Corte Inglés de lujo, por ejemplo en el Líbano, ¿no? En un Corte Inglés de lujo, viendo el chocolate más refinado que Qué existe. bestia. Entonces, él me comentaba, ¿no? Es que la guerra es sobre todo incoherencia, Ya. pero porque tienes en un mismo país, puedes tener dos realidades distintas y la guerra se nutre, o sea, el combate se nutre muchas veces de esa gente que se está enriqueciendo a costa de esa guerra. Sí, yo estoy seguro de que a nivel guerras, desde luego, no habrían tantas si no fuera porque hay gente que se lucra de ello. Ya pues, entran los vendedores de traficantes de armas, como incluso ciertos políticos que probablemente al final el conflicto vende en muchos aspectos, ¿no? Pero claro, es asqueroso porque al final los que lo pagan pues son los ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver, que realmente probablemente el conflicto les dé absolutamente igual y que tienen que estar ahí. Yo creo que somos unos privilegiados que flipas por no tener que vivir hasta ahora nada de esto, porque me daría Totalmente. un palo tremendo. Pero sí, debe ser interesante esa entrevista. No, Bueno, la verdad, aprendí pondré muchísimo. el link para que los que queráis ver pues, la entrevista de Laura, está por ahí, ¿no? Exacto, Entiendo. sí, la Guay. tenemos Pues por en la ahí descripción. también en escrito. Y pues que otros entrevistados, por ejemplo, Patricia Sáñez, que hacía mención, ¿no? Anteriormente, me acuerdo que a ella la entrevisté con 16 años y a mí me fascinaba, ¿no? Pues el hecho de que ella hubiese empezado en L'Oréal, ella es periodista cultural de moda. Había estado en distintas firmas de moda y demás. Y claro, al final esto pues muchas veces te puede cegar, ¿no? El decir,
wow, es que está tan arriba, ha llegado tan arriba. Y me decía, sí, Laura, pero no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y en el sentido de muchas veces nos dejamos llevar por el nombre de una marca, por lo alto que llega una persona. Me decía, sobre todo lo importante es el camino, ¿no? O sea, el día a día, la constancia del trabajo. No te dejes cegar por esto, por el poder, por llegar, por tener reconocimiento. O sea, esto es la consecuencia de hacer un buen trabajo. Interesante. ¿Qué crees que, hablando de este tema justamente, que por cierto, luego entraremos en periodismo de moda, que es Sí, lo que más justo. te gusta realmente, ¿qué crees que, o qué factor crees que es el decisivo para que te salgan bien las cosas? Porque tú puedes tener motivación, pero la motivación se acaba. Puedes trabajar mucho, pero trabajar mal. ¿Cuál crees que es el factor, al menos en tu nicho, en tu sector, que es el periodismo, que te puede llevar más arriba, que te puede hacer pues, trabajar mejor, mejorar, en cierto modo? Yo creo que el esfuerzo constante, es decir, la determinación, ¿Vale? y luego tener el objetivo claro, es decir, estar focalizado. Yo creo que es una combinación del trabajo en el día a día y tener la meta a largo plazo bastante clara. Porque eso al final es lo que te ayuda cuando caes, decir, no, pero Ya. es que me levanto y sigo. Porque al final si no tenemos, ¿no? Yo creo que al final todos, la gente referente, los profesionales referentes en distintos sectores siempre han tenido un mentor o alguien a quien han podido llegar, un objetivo claro sobre todo, Ya. diría que es. Me gusta. Entremos en eso. Tu objetivo, periodismo de moda, que es lo que más te mola realmente. ¿Aún has llegado a tocar ya periodismo de moda? Y en todo caso, ¿qué es lo que te gusta para que realmente tengas tan claro que es tu camino de cara al futuro? Bueno, en mi casa siempre hemos respirado tema moda y arte porque la empresa familiar es una empresa de representaciones de moda. Luego esto por parte de padre, por parte de madre también tenían tiendas textiles y siempre en ese caso he vivido, ¿no? La moda, el arte. Tuve la oportunidad de empezar unas prácticas hace 2 años en cultura, en la sección de La Vanguardia, y ahí entrevistar a distintos diseñadores, incluso modelos, ¿no? Y desmentir un poco la tendencia esta de que la moda es sutil o todo es banal, porque al final siempre hay una persona detrás. Incluso hay algo muy interesante que la gente no sabe, que es una tendencia de moda. ¿Cómo se crea una tendencia? Se nutre de geólogos, meteorólogos. ¿Qué dices? Las tendencias se crean 3 años antes Geólogos. de que se lleven. Se reúnen geólogos, meteorólogos, porque analizan un poco las necesidades de la sociedad, el tiempo, el lugar concreto donde se va a llevar esa tendencia, y a partir de ahí se crea esa nueva tendencia. O sea que hay un estudio sociológico detrás de todo eso. O sea, que no es simplemente que alguien saque una camiseta y por lo que sea triunfe. Para nada. O sea, y los diseñadores se nutren de eso, ¿no? Entonces ahí ya pude empezar a familiarizarme con este mundo y hace nada tuve la oportunidad de ir a hacer un Erasmus a Milán, y allí pude estar en el Palacio Borromeo de la familia, la gente que sea muy de Lola, Borromeo Casiraghi. Estuve allí trabajando en un showroom con marcas tipo Fendi, Montbut, Castañer, que es española, y allí vivir, ¿no? la esencia de la moda, el día a día, las Fashion Weeks incluso de Milán, conocer a Giacomo Missoni. Y Milán es el de Place to Be, ¿no? Para moda. Es de Place to Be junto con París, te diría. Vale. París es más, va de la mano con Londres, con las nuevas tendencias, y Milán sería como la ciudad por excelencia del prêt-à-porter, que es como el prêt-à-porter es lo que llevamos tú y yo ahora. Vale. No es la tendencia previa, sino lo que estamos llevando. O sea, los desfiles que vemos a veces por la tele, la gente que no entendemos nada de moda, sí. Y en donde vemos a Peña con cosas raras de cojones, sí. Eso sería más París-Londres. París-Londres, es cierto, hay una Fashion Week también en Milán, vale. Pero bueno, se llevan las tendencias, ¿no? de fuera, las marcas italianas llevan como las tendencias allí, pero es verdad que la moda italiana se conoce por ser prêt-à-porter, es decir, la moda del momento, pero fue una locura estar trabajando, o sea,
Está en el Palacio Borromeo, en la zona del cuadrilátero de la moda, se llama. Y claro, es que ahí, bueno, es una locura. Entre los diseñadores que ves, tener a Giorgio Armani a 5 metros, Buah, qué locura. sabes, el tío saliendo al balcón, pero porque acaban de hacer la sfilata, que se llama, ¿no? El desfile por delante tuyo. Bueno, o sea, es un elogio al buen gusto, Ya Milán. ves. Hay una peli, no sé si la has visto, que se llama El Diablo Viste de Prada. Ah, y tanto. Sí, Tremenda, es brutal. tremenda. Meryl Sí. Streep y Anne Hathaway, Anne creo que Hathaway, es. sí. Me De hecho, encanta. tuve también a 5 metros a Anne Hathaway ¿Qué dices? después del desfile de Giacomo, Qué de locura. Giorgio Armani, fue una locura. Tendrías que haberle Y, dicho que exacto. tu amigo Ignacio se quiere casar con ella. Es otro rollo esta Ya me mujer. imagino, ya. Pero Impacta verla de... ¿Cómo es de la cerca? verdad Porque que ahora ya tiene sí. una edad, ¿no? No, sí, debe tener ya sus 30 y pico. O 40 y algo. 40, bueno, 40. Es que lleva media vida, o sea, tiene mil pelis esta, tío. Total. Y está peluda, ¿eh? Sí, o sea, no es sí, tema de que en la película la maquillen demasiado. O sea, Para nada, para nada. O sea, estaba fresca, súper natural, espectacular, sí. Y sobre todo se veía esto, ¿no? O sea, su naturalidad, su sonrisa, sobre todo yo creo que es ya ves. lo que hace que mueva mundos. Y yo, de hecho, cuando empecé ahí en Milán, porque claro, estuve ahí también haciendo esas prácticas y me sentía un poco en El Diablo se viste de Prada, ¿no? Al principio pensaba, ¡buah, este mundo! Pero luego vi, ¿no? Que la gente con la que trabajaba es simplemente que siguen su pasión, pero no había ese extremo de trato. Pero a mí realmente lo que me gustaría es crear un medio de comunicación de moda y arte Ojo. referente. Crearlo tú. Exacto, sí, Vale. sí, sí. De hecho, mi proyecto final de grado se llama Bohish, y en ese caso pues alterna un poco boho, que es bohemia, con trendish, que es tendencia, y que es como un elogio también a la innovación, ¿no? Y es un medio de comunicación de moda y arte, algo que no se ha hecho en España, que es de información económica sobre estos sectores. Vale. Porque al final es verdad que son sectores que, bueno, las Fashion Weeks, las tendencias sí que se comentan, ¿no? En distintos medios, también el arte al final, pues las ferias de arte y demás, pero así como información económica que tú puedas tener, pues una cuenta, una suscripción en ese medio y recibir información detallada, es algo que va un paso más allá, y es un proyecto que está bastante definido, pero bueno, creo que podría ser un... Puede estar interesante. Va un poco en la línea de mi última pregunta que suelo hacer en el podcast, que es, y de hecho te la voy a hacer ya que hemos hablado de este tema, ¿dónde te ves dentro de 10, 15 años? Y me parece interesantísimo. Cuéntalo ya tú. Dentro de 10, 15 años, ¿quién es Laura en el sentido de lunes cualquiera? ¿Qué haces durante ese día? ¿En qué estás? ¿Tienes familia? ¿No? Un poco, ¿dónde te ves? Sí. Sí, yo me veo siendo madre. Vale. No sé ahora el número de hijos que tendré, esto se va viendo, pero a mí me haría mucha ilusión realmente. Creo que la familia es un punto muy importante, un apoyo, al menos para mí lo ha sido siempre. Y yo me veo haciendo lo que me gusta, o sea, teniendo en ese caso, como te comentaba, ¿no? Mi medio de comunicación. Es verdad que yo he estado en distintos sitios, en distintos medios de comunicación, como comentaba antes, he estado en Radio Begur, pero he estado también en La Vanguardia, he estado también en Luego haremos un repaso. Sí, un esquema lineal Perfecto. de todos los sitios. Pero he estado en unos cuantos medios, y lo que he visto es que sí que tengo, aunque se me vea, ¿no? Muchas veces pues bastante sensata, muy, muy medida, sí que tengo ese venazo de emprendedora, ¿sabes? Vale. Me veo muy yo a mi manera. Entonces sí que pues en distintos sitios que he estado, como tengo esa vena muy proactiva, a veces incluso he chocado, ¿no? Con algún jefe que he tenido. Entonces eso me ha dado a entender que yo me puedo empapar de todo lo que aprenda en las empresas en las que esté, pero que voy a acabar creando mi proyecto propio. Entonces yo me veo en ese caso llevando ese medio de comunicación, y a la vez una pasión que tengo, que es la radio, teniendo un programa también de magazine, en ese caso pues cultural, entrevistas, que haya una parte también de humor, y alternarlo también.
Joder, lo tienes bien esquematizado, me gusta, Bueno, me lo tengo gusta. bastante pensado, sí. Me mola bastante. Me encantaría. Pues entremos, venga, ¿en qué sitios has estado hasta ahora? Eh, Empiezas en Radio Begur, entiendo. exacto, o sea, empiezo creando esta revista en el colegio, luego este Bueno, claro. programa de magazine en Radio Begur, que empezamos con, con una chica que se llama Claudia también en Begur. Ella llevaba la parte de informativos y yo que siempre soy como más, bueno, igual creativa, ¿no? De tener ideas de quién entrevistar. Estaba por ahí Bismolina, estaba también un ex tenista muy conocido, Narcís Carbó, que en su época pues lo petó mucho. Estaba Tomás Alcoberro, Joder, corresponsal de Guerra de la Vanguardia. Tuvimos a gente muy ya potente con ves. nosotros. Joan Dausà, también un cantante, incluso me acuerdo que Beret también, Beret. fue una pasada. Y entonces, bueno, allí descubrí esta pasión, ¿no? Que es la radio. Entonces empecé periodismo y, y junto con periodismo empecé en RACU, que es la radio más escuchada Para los que no seáis de aquí. Cataluña, igual no suena tanto, pero es una Sí, radio conocidísima en Cataluña. exacto. Es, bueno, número uno de audiencia aquí en Cataluña, forma parte del grupo de Godó junto con La Vanguardia y justo me pilló en una etapa que, pues, bastante chunga aquí. Tú estabas en Pamplona, pero los que estábamos en Barcelona es verdad que había toda la sentencia del procés. Claro, hablamos de 2017, 2018. Y sí, exacto. Y entonces, claro, ahí sí que, bueno, se lió bastante, entonces me pedían que hiciera cosas que no era propio de un becario, ¿no? Pues irme a Vía Layetana, pues hacer en directo una manifestación, o, por ejemplo, cuando había, ¿no? Esos policías tirando balas de goma, la gente escapándose, retransmitir lo que estaba pasando, ir a ruedas de prensa, pues, de extrema derecha, extrema izquierda, estar ahí, ¿no? Siempre con tu neutralidad, empaparme muy bien también de cuál es el oyente de la radio, porque si lo hace también Raku es porque lo hace por un target determinado y Vale. lo petan mucho. Pero eso implica, perdón que te corté, pero eso implica que tienes que actuar de una manera diferente. En el sentido, Mm, claro, Raku, por ejemplo, mm, no soy muy afín a su ideología política. mm. Eh, tienes que, y diría lo mismo si trabajas pues en la Gaceta, en Intereconomía, ¿no? Te perfilan en el sentido de nuestros oyentes son así, así que habla bien de X, o te dan total libertad. Si se puede contar, si no, No, chill. sí, totalmente. Incluso te diría que los propios profesores en periodismo nos dicen que al final la objetividad no existe, ¿no? Pero Vale. porque, o sea, en un mundo ideal estaría muy bien que al final pues un medio fuera objetivo, pero al final un medio es una empresa Total. y pues tiene en ese caso quien está detrás, ¿no? Metiendo ese dinero y pues esas personas tienen unas ideologías. No te diré que un medio sea partidista, o sea, no son apartidistas los medios, no están haciendo soporte a un partido, pero yo no te diría que fuera apolítico, porque al final pues se habla, ¿no? Claro. Se habla de ideologías y sí que es verdad que en ese caso RACU va a un target bastante determinado y hay ciertas cosas de estilo que tienes que saber cuando entras allí, ¿no? Vale, por Pues, ejemplo. pues por ejemplo, no, para mencionar España, no dirás al nuestro país, sino dirás España, bueno, porque la ideología Ya, 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 es ya. bastante determinada. Pero luego, sin embargo, he estado también en un medio del mismo grupo, que es La Vanguardia, que es Grupo Godó, y el enfoque es mucho más centro-derecha, es decir, Ya, es verdad. no, dices España, Sí, es o verdad sea, que dices son nuestro país, catalanistas, sí, pero dentro de la derecha. son derechas, Sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, pues en RACU dirías Donosti, en La Vanguardia San Sebastián, ¿no? Es como mucho más... bueno, ya ves un Ya, ya, poco el ya. ¿Y enfoque, cómo ¿no? te lo explican esto? O sea, tú llegas y te dan un papel rollo normas o... No, o sea, es una guía todo medio tiene un libro de estilo. Son unas 500 páginas Joder, que te tienes que leer de vocabulario, locura. expresiones. Es una locura, sí. Y luego se elimina.
al cabo de 15 días o así que llevas allí se eliminan porque son documentos confidenciales también, Vale. que no tampoco pueden, bueno, también hay ciertas técnicas incluso que ayudan a incrementar la audiencia y demás. Vale. Pero Sí, un poco como la receta de... exacto, Ya, ya, sí. ya. Es algo como bastante propio de un medio. Pero sí Vale. que es verdad que es como requisito, ¿no? Cuando entras te dicen, vale, muy bien, estás aquí, Interesante. estás sin, pero te hacen una prueba siempre. Pero, vale, tienes que leerte este libro Ya, de ya, estilo. ya. Entonces, bueno, en la radio aprendí mucho, sobre todo en cuanto a timings, ¿no? Porque al final era como, vale, llegas un día a las 6 de la tarde, pero es que tienes que estar ya en Vía Laietana a las 7, ¿no? O, por ejemplo, pues hicimos también, tuve la oportunidad de ir a cubrir el concierto de la Rosalía en directo, a mí que me gustaba tanto cultura, hice bastante política, cosa que te da pie, ¿no? También el periodismo, porque siempre dicen, el periodismo es una carrera que te permite saber de todo sin tampoco saber Ya, nada, porque es verdad que es muy general, pero un periodista siempre tiene que tener, yo creo que una respuesta claro. mínimamente válida para todos. Es decir, tienes que leer muchísimo. Y esto es algo que nos inculcan mucho en la carrera, que tendríamos que hacer más. Todos, yo creo. Sí, sobre todo en nuestra generación. O Sí, sea, es es... un tema que en el podcast creo que lo he hablado en casi cada episodio hasta ahora. Ujú, El hecho de intentar leer un poquito cada día. Pero es complicado total, porque es que tenemos tantas distracciones que es chungo. exacto. Bueno, y tú, aún haciendo derecho, yo creo que habrás Bueno, sí. leído bastante. O sea, Sí, al pero no final es lo mismo. es otro tipo de lectura, pero bueno, al menos es leer algo, ¿no? Ya, eso es Pero es verdad. verdad que hay gente que estudia, bueno, ingeniería o puramente ADE, no tiene por qué leer y es Claro. una pena porque bueno, te estructura el discurso de una forma más rica que hoy en día pues cuesta más. Pues al final tuve muchísimas oportunidades, ¿no? Ahí en la radio, incluso de también ir a la 080 en Barcelona, a la Fashion Week, hacerla en directo. Al final toqué distintos campos y bueno, es como que te abre un mundo, ¿no? Claro. Estar, pero no por hacer radio, porque ya había hecho, sino estar ahí, ¿no? Con, por ejemplo, Jordi Basté, yo estaba trabajando por su programa, que, pues para que los que no conozcáis, no seáis de aquí de Cataluña, él pues tiene el programa estrella aquí en Cataluña, que tiene unos 500.000 oyentes al segundo en su programa. Qué Y es un locura, programa de 500.000 al 6 segundo, horas. madre mía. Entonces, claro, es una locura y aprendes muchísimo, o sea, a ir al grano, a realmente hablar como quieres que el oyente te escuche. Al final el lenguaje de radio es un lenguaje muy, muy directo, muy, sin muchos adjetivos, es algo como para que llegue al oyente, ¿sabes? Claro. Siempre me dieron un consejo que me quedó, me decían, explica las cosas como si le contaras a tu abuela. Vale. ¿Sabes? O sea, a una abuela tú le tienes respeto, le hablas bien, pero le hablas claro y directo porque le tienes confianza. Entonces, eso ya se me quedó. Buen consejo, la verdad es que es interesante. Se me quedó. Y, y a partir de ahí, pues también, como te contaba, ¿no? Estuve en La Vanguardia, allí Ujú. también en Cultura, y, y eso dio pie a conocer pues a gente relacionada en el mundo moda, pero también música, Andrea Motis, por ejemplo. Estuve entrevistando también a dirección de festivales como Cap Roach, entrevistando también a artistas, ¿no? Pintores. Allí sí que leí muchísimo porque al final, claro, una sección de cultura de un periódico Claro. es gente erudita. Y bueno, me rodeé de gente que sabía muchísimo. Y, y eso me ayudó mucho, la verdad. Y después ya fue irme a Milán, estar también en televisión española, tocando televisión, que ahí Ya hice ves. temas de cultura, pero también informativos. Y la tele es un mundo, la verdad. Tuvimos de profesor, esto eran prácticas no externas que yo hacía, pero en la universidad tuvimos de profesor a Ramón Pellicer, que es, bueno, estuvo en la 1, pero ha hecho también televisión en TV3, liderando los informativos también. Y, y claro, es una pasada tener a alguien que igual tiene al segundo 1 millón de personas Claro. viéndole, que te enseña técnicas de cómo hablar, de cómo gesticular. Es una pasada, pero porque ya yo sobre todo recomiendo la WIC a la gente por
además de las instalaciones que tenemos, que hay que decir que en cuanto a universidad, tiene el plató más grande de España, de Joder. universidades, los profesores, porque es gente que realmente ha seguido su sueño, que te enseña, te da herramientas para ser mejor o para incluso quien sea muy ambicioso llegar a ser el mejor y, y es muy práctico. Yo es que desde el primer día de carrera nos pusieron en un plató y me acuerdo que me dieron el tema de la vergüenza, ¿no? Y me dijeron, vale, tienes 2 minutos para convencernos de que la vergüenza no es mala, sino que puedes convertir la vergüenza en algo bueno, en una herramienta Ya. para incluso abrirte. Y claro, 60 personas, no les conoces de nada. Primer día. Primer día de carrera, No está mal. 18 años, septiembre, tal, claro, no. Entonces, esto te curte Claro. muchísimo. Y, de los distintos medios en los que he estado, yo me quedaría con la radio. Vale. Me quedaría con la radio y con la prensa escrita. Es decir, bueno, al final yo creo que cuando lees algo, ¿no? O sea, te puede quedar, pero es verdad que cuando escuchas algo te impacta, ¿no? Es Ya. como que te llega al Sobre final. todo si la persona que lo cuenta usa una tonalidad Exacto, correcta, sí. está claro que empatizas más. O sea, Totalmente. Sí. Totalmente. Eso, por ejemplo, en radio nos lo enseñaban, ¿no? A jugar con el tono, con Franciscano. Él estudió en Pamplona, de hecho, periodismo, y luego fue director de informativos en Cataluña Radio bastantes años y ahora está como director de la corporativa catalana de mitjans audiovisuals, Vale. que forma parte, pues, TV3, Cataluña Radio y toda esta corporativa. Y él nos enseñó a jugar con el silencio. Claro, nos decías que la gente tiene miedo al silencio. Es decir, cuando tú estás con alguien que no conoces y estás hablando de tú a tú y de repente hay un silencio, intentas llenar ese vacío, ¿no? Y a veces se llena de algo, o sea, de banalidades o de algo que igual no es sustancial o para cubrir ese momento incómodo. Creo que el silencio habla por sí solo, o sea, un silencio dice mucho, incluso cuando estás con alguien cara a cara y hay un silencio, puedes ver, ¿no? Esa expresión pues lo mismo en radio, pero sin la imagen. Claro. O sea, en radio un silencio, te hiela. O sea, Sí, es complicado por esto, saber... Sí. Porque es algo que me interesa bastante, el tema de los silencios. He de decir que hace años me costaba... Yo soy el primero que me costaba muchísimo. El primero porque hablo mucho y luego porque, no sé, me sentía incómodo con el silencio. Pero claro, luego me di cuenta de que es un tema importante el saber usarlo, lo que dices tú. Porque no tienes por qué estar intentando rellenarlo todo con palabras para decir chorradas. Pero es chungo, es chungo. ¿Cómo recomendarías entrenar un poquito este tema, ya que lo has tocado un poco en la uni? Yo te diría, a mí algo que me pasaba mucho cuando empecé a hacer entrevistas, ¿no? Es que cuando el otro hablaba, siempre ya pensaba, ¿no? en qué iba a decir yo, en cómo iba a intervenir en la pregunta que le iba a hacer. Un poco lo que comentábamos antes. Total. Cuando das pie sobre todo a la improvisación, a la naturalidad, ves que esos silencios forman parte de la conversación y no tienes como esa prisa o esa necesidad de contestar o de incluso ya cubrir el silencio con tu siguiente pregunta. Entonces, yo diría que al final una persona cuando está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy hablando, más o menos tengo un discurso fluido, pero puede que en algún momento me preguntes algo y haya este silencio. Sí. Este momento yo creo que es incluso necesario, ¿no? Para decir, es que igual lo que va a decir para esa persona es muy importante. Claro. Y es también un toque de atención al oyente. Entonces yo te diría que siempre que haya un silencio que lo respetes. O sea, a mí el silencio lo que me provoca es respeto, ¿no? O sea, como me impone. Y te diría que lo usaras. Ahora voy a estar callado del podcast. No, me mola, la verdad. Sí, y ya te digo, o sea, es algo que me di cuenta hace tiempo
y lo intento trabajar. Me sigue costando, pero sí que es verdad que noto mejoría. Incluso desde que empecé el podcast puede que algo haya mejorado en este aspecto, pero no estoy seguro. Pero es totalmente vital el saber hacerlo. Creo que hablabas de tus inspiraciones. A mí personalmente, por ejemplo, Joe Rogan, que no sé si lo conoces, mítico de podcast, es americano, es podcast en inglés, pero es brutal. Y me encanta precisamente, lo hablaba el otro día con un amigo, porque es un tío que sabe jugar con los silencios muy bien, muy bien. Y está muy guapo porque no corta, o corta cuando tiene que cortar, ¿sabes? Hay veces que pasa con mucha gente que hace podcast, igual hasta a mí me pasa, que cortas en muchos momentos que dices, déjale acabar, ¿sabes? Saber cómo dominar esto, pues es evidente que es vital. Iré trabajándolo y a ver si poco a poco tal. No, pero vas increciendo, ¿eh? Yo, habiendo visto también tus otras entrevistas, veo que, bueno, cada vez más soltura, ¿no? También. Seguramente. Algo que nos enseñaron también es el jugar con los tonos. Al final, cuando quieres resaltar algo, crees que algo es más importante, subir un poco más el volumen. Y cuando quieres contar algo que igual va a ser lineal o que va a ir más en profundidad, seguir, ¿no? Con el mismo tono. Tu tono es bastante lineal por Sí, esto. sí. Me parece interesante porque no... O sea, es como muy controlado, muy... Bueno, está claro que lo tienes muy, muy ya hecho, ¿no? Bueno, tampoco te diría, ¿eh? Pero supongo que es mi tono, ¿no? Que es bastante estándar. Pero sí que es verdad que si hay algo que quiero destacar, subo un poco el tono, ¿no? Claro. Lo importante es ser consciente, ¿no? Ser crítico y analizarse. Lo bueno yo creo también de grabarlo, incluso con la imagen, es que luego puedes ir analizando cada detalle de lo que hagas. Y se aprende sobre todo cuando lo editas, te das cuenta de muchas cosas que dices, bueno, yo al menos soy un crítico conmigo mismo a otro nivel, o sea, que a veces digo, tío... Se te ve perfeccionista. Sí, soy bastante perfeccionista. Porque te conozco ya. Bueno, claro. Pero sí, o sea, intento que cada detalle esté perfecto. Claro, tampoco tengo muchos medios para hacerlo, pero dentro de mis posibilidades me jode bastante cagarla en algo que podría haber hecho bien, ¿sabes? O sea, mira, una cosa es que, yo qué sé, tengamos que grabar un solo plano porque ahora mismo pues no tengo Podría poner 2 cámaras, pero a nivel edición no me daría la vida. Ahora mismo me daría la vida, pero durante el año no, porque tengo exámenes y tengo movidas. Entonces esto puedo hacerlo yo solo, lo edito todo, tal, genial. Ahora, cagarla a la hora de, yo qué sé, bueno, movidas de las que hablábamos, ver que corto al invitado. Hostia, Ignacio, ¿qué coño haces, nen? Si estaba interesante lo que estaba diciendo. Que a veces me sale porque realmente, pues, no es que esté pensando en lo que voy a decir, sino que me surge una duda y me apetece resolverla, ¿no? Pero es eso. O sea, a la hora de editar te encuentras muchas críticas, pero está guay porque eso te ayuda a mejorar. O sea, si no me lo grabase, probablemente no me enteraría ni de la mitad de errores que cometo. O sea, es interesante. La verdad es que es un mundillo la comunicación, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. Y me mola lo que hablabas un poco de la universidad. Me parece muy guapo el hecho de que estés tan contenta con la uni. Porque hablaba el otro día con un amigo que está bastante rayado y precisamente lo que comentábamos era el gran error del sistema educativo, al menos en lo que hemos palpado nosotros, sobre todo él, que estaba muy cabreado, es que era todo teórico. Yo creo que es vital que en tu carrera, y más en la tuya, claro, tengáis tanta práctica. Ya desde el primer día, lo has dicho tú, me parece esencial. Sí, no, yo creo que al final la gente me dice, no, ¿cómo has tenido oportunidad de hacer tantas prácticas, de estar en distintos medios? Digo, es verdad que me lo he buscado todo yo, pero sin esas skills que me ha dado tener al director de Televisión Española de profesor, tener al director de Cataluña Radio, tener un corresponsal de guerra como profesor, es que eso te despierta esa inquietud y te da también esas herramientas para realmente llegar ahí. Brutal. Vamos a hacer un parón para hacer un cigarrillo, que ya me entra. Se ha calmado la tormenta porque es que os prometo que me he quedado flipando. ¡Qué locura! No había visto esto en Barcelona y menos en agosto. En agosto. En mi vida. En fin, piti de pausa. Me está flipando la charla, muchísimo flow. Y volvemos. Bueno, volvemos. Hemos estado descansando un poquito. Como decíamos antes, la tormenta ha parado y ahora hace un clima perfecto en Barcelona, que es que en verano apetece que de vez en cuando llueva porque es insufrible vivir en esta ciudad.
Hablábamos un poco de la carrera, bueno, hemos hablado de muchas cosas y de hecho quería profundizar un poco en el tipo de gente que te encontrabas en la carrera de periodismo. Porque claro, tú has sido una persona que te has espabilado mucho, que has contado ya un poco pues el tema de pues, Radio Begur, cómo empezaste, tal y cual. ¿El perfil del estudiante pues, de periodismo era de este palo o eran gente más pues por hacer algo? Mira, es muy buena pregunta porque realmente es algo que he hablado con personas contadas y gente muy, muy íntima, ¿no? El sentimiento que tuve yo al empezar la carrera, o sea, fue de soledad total. ¿Por qué? Porque luego fui descubriendo a gente que tenía, ¿no? Ese interés, esa vocación por aprender, esa inquietud, pero lo que me encontré es gente de estamos aquí como podríamos estar en otra carrera, ¿no? Por hacer algo. Un poco el perfil a veces que tiene la universidad privada. Entonces a mí me dio mucha pena porque era como, guau, llevo desde los 16 currándome esto, claro. Realmente estoy aquí, pero por las tardes voy a estar aprovechando y no entiendo cómo hay gente que está aquí y luego la aspiración que tiene es estar por la tarde viendo Netflix. Yeah. Entonces, bueno, eso también me ayudó mucho a buscar inspiración también en profesionales que ya estuvieran en activo, ¿no? En el sector. Entonces, bueno, gracias a prácticas que hice, ¿no? Pues Joan María Morros, que hoy en día es el presidente del Colegio de Periodistas aquí en Cataluña, Patricia Sánchez, como la he nombrado ya bastantes veces, que es una periodista muy, muy crack, especializada en moda, Pismolina. Luego, pues otros que por el camino fueron surgiendo, Pere Buigas, de director en Televisión Española, Francescano, en Cataluña Radio. Han sido personas que pues yo incluso he podido tener como referentes o como apoyo ante alguna duda que he tenido y yo al final lo que tenía muy claro es yo voy a la universidad a aprender, ¿no? Por suerte he tenido la suerte de tener muy buenos amigos ya en el colegio, aquí también uno presente ya viejo amigo y bueno, y ver que al final vamos a la universidad también a aprender. Yeah. Y que podemos pues pasarlo bien también aprendiendo, pero que igual no todo el mundo tiene pues esa misma ambición o esa misma meta. Es algo que, bueno, supongo que también vas entendiendo, ¿no? Pues entrando en el mundo laboral, que hay gente que está ahí más por vocación o gente que está ahí pues porque es donde he acabado. He aprendido a lidiar bastante con la frustración. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que pues es una persona con mucha energía que estoy acostumbrada como a contagiar la energía que tengo a mi alrededor y a que todo el mundo esté como a ese nivel, ¿no? de energía y tal. Entonces era un poco lo que me pasaba, ¿no? Al llegar, pues un poco como estar en todos los fregados, ¿no? Incluso impulsar pues todos los proyectos y demás. Y claro, ver que no todo el mundo igual tenía esas ganas o esa ilusión me generó un, ostras, ¿sabes? Igual no estás siendo capaz de contagiar eso y es como, no, es que igual no todo el mundo quiere eso. Yeah. Entonces me ayudó mucho, o sea, pues decir, mira, es que cada uno está aquí por cosas distintas, con objetivos distintos y oye, o sea, tú aprende muchísimo, saca el máximo partido de lo que puedas sacar y a partir de aquí ya hacia finales de carrera ya cada uno ha ido definiendo un poco más hacia dónde quería tirar y luego ya pues he creado vínculos como más estrechos, pero al principio fue complicado, diré que no. Es interesante porque me ha pasado lo mismo con otra persona, de hecho os dejo el link aquí, el podcast que hice con mi amigo Alfredo, es un pavo súper obsesionado con la cocina, siempre lo ha tenido claro. Y claro, en su caso es más extremo porque realmente ya era un sitio que es solo de cocina, el Basque Culinary Center. Sí. Y el tío me contaba cómo, pues, al principio llegó, claro, él solo hablaba de cocina. Y hasta la propia gente de ahí, que tú de primeras, bueno, al menos yo pensaba que todo el mundo sería un poco de su perfil, le decían, tío, deja de hablar de cocina, que estamos hasta los huevos de la cocina. ¿Qué dices? Y sí, porque claro, al final había gente, pues, que yo qué sé, estaba un poco más por temas de industria o por temas de que tienes un restaurante familiar y pues te metes ahí porque, yo qué sé, ¿sabes? Pero había mucha gente que realmente, de hecho me dijo 20 de los 80 eran apasionados, como máximo 20, eran apasionados realmente y el resto pues iban un poco deambulando.
Sí, es interesante porque, bueno, primero el hecho de que dos personas que hayáis venido aquí justamente seáis ese contracorriente, me mola que te cagas. Y segundo, pues eso, que la gente en carreras tan específicas como periodismo o cocina aún siga yendo sin tener tan claro el qué van a hacer, porque son carreras que si te gusta realmente, pues es perfecto, pero si no, no tiene unas salidas concretas que digas, te aseguras vivir, ¿sabes? No es como un ADE, que Exacto. puedes decir, me meto en consultoría, me meto en empresa, es algo específico y realmente ves que hay gente que sufre, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en prácticas de tele o de radio, que claro, si ves que no es lo tuyo, estás ahí que no estás. Claro. Pero bueno, yo siempre digo que periodismo también es una escuela de vida, o sea, te enseña, no, o sea, te da skills, sobre todo te da skills y luego te enseña pues a moverte, a incluso lidiar con situaciones, a ir al fondo de las cuestiones. Es una carrera que hay mucha gente que hace periodismo y que igual tiene otras carreras, ¿no? Y que al final Total. es abogado, pero hace periodismo pues por todo eso, como ese background que te da de skills sobre todo, que yo creo que es... Claro, al final hablamos de comunicar. Exacto. Y comunicar es No, vital en la es vida, vital. ¿no? Está claro. Muy interesante. Vital. Luego hay otra vertiente que eso ya sería para otro podcast, ¿no? Pero que es la comunicación corporativa, incluso que está dentro de... También damos asignaturas en la carrera y cada vez ves más, ¿no? Que empresas se nutren de esos servicios que les dan pues una agencia de comunicación. Por ejemplo, sería pues formación de portavoces. Esto lo hacen periodistas normalmente, periodistas que están más dedicados a la empresa, que por ejemplo pues un CEO de SEAT, de Bayer, por ejemplo, Claro. que tienen que saber desarrollarse ante un medio de comunicación y entonces pues en ese caso está ahí el periodista ayudando a gestionar crisis de reputación. Claro, es que es eso. Al final, comunicación lo puedes extrapolar a todo. O sea, quieres hacer marketing porque tienes una empresa, pues necesitas comunicar bien. Claro. Necesitas que tu producto se venda, que la gente sea consciente de que tu producto vale. Claro. Sí, es importante. Pero ahora que decías marketing, claro, marketing tiene que ver con comunicación, pero no es específicamente comunicación, porque marketing siempre hay un producto o algo que vender. Comunicación no es vender, sino es crear un relato con la palabra. O sea, no tiene sustancia, es simplemente el discurso. Es saber con la palabra, saber crear una realidad. Entonces, es algo es complejo, pero a la vez es una pasada. O sea, cuando creas una estrategia o incluso cuando creas, por ejemplo, el relato, ¿no? De una marca. O sea, yo he estado también colaborando con agencias de comunicación y llevando comunicación, por ejemplo, de empresas de alimentación, de farmacéuticas. Y claro, cuando tú, una marca que empieza de cero, le creas el discurso, estás creando esa realidad, estás poniendo esas bases. Y la verdad que me parece, o sea, el poder que tiene una palabra es impresionante. Es vital. Mola. Otro tema totalmente distinto, pero del que también quería hablar contigo, y ya nos salimos un poquillo de lo que es el periodismo, es literalmente qué te gusta más allá del periodismo, cuáles son tus hobbies, qué hace Laura cuando no pues está comunicando. Exacto. Pues la verdad es que soy muy deportista. O sea, desde pequeña he hecho siempre tenis. Es un deporte que, encuentro que cuando tienes técnica, ¿no? Lo disfrutas muchísimo. He hecho un deporte curioso también, que ahora lo echo de menos porque lo dejé por un tiempo, pero es la esgrima. ¿Qué dices? ¿Hiciste esgrima? Hice esgrima 5 años. Joder. Y me enseñó muchísimo. O sea, es un deporte, aparte de que muy elegante, muy estratégico, y es un 1 contra 1 y es predecir mucho lo que hará el otro. Te recomiendo, mira, aquí cerca tenemos en Reina Elisenda, justo ¿El MAC no se llama? ¿Es ese? Sam. Vale. Sala de Armas Montjuïc, que antes estaba en Montjuïc y está aquí. Y si tienes curiosidad... Nunca me había planteado el tema de la esgrima. Ahora que lo dices, realmente me estaba poniendo en la situación del combate y digo, joder, la verdad es que interesante debe ser
Y de hecho estoy buscando un deporte de ese palo, porque ya sabes que también soy muy deportista, y de hecho Justo. tenemos un partido de tenis pendiente, Muy cuando pendiente, quieras. sí. Pero en principio lo que iba a hacer era entrar por el tema de artes marciales. Wow. No sé exactamente cuál, pero sí que me molaría por dos temas. Primero, a nivel el ejercicio como tal que conlleva un arte marcial me parece brutal, porque creo que es un poco parecido a lo que comentabas del esgrima. Creo que requiere como de un foco, de predecir lo que va a hacer el rival y todo este tipo de cosas, sobre todo cuando ya, pues eso, conoces técnicas, no es una pelea de bar, ¿sabes? O sea, es otro rollo. Justo. Te digo, no sé exactamente qué arte marcial iba a hacer, pero sí que estoy buscando un deporte de ese tipo, de enfrentarme a otro de una manera más cercana. En el tenis también te enfrentas a otro, lo que pasa es que no es tan, pues eso, no es tan cercano. Es de contacto. Exacto, no es de contacto. Entonces, bueno, me lo plantearé, la verdad. No creo que lo haga, al menos por ahora, pero porque estoy con lo de los artes marciales Claro. a full, pero a full. Sin embargo, joder, es que no me lo había planteado nunca y me mola. O sea, voy a investigar, desde luego, eso sí que te lo prometo. Voy a investigar acerca del mundillo. Es un deporte para muchas edades también, ves desde niños hasta hay gente que con 60 y pico sigue haciendo. ¿Revienta mucho? Sí, ¿Desgasta? Sobre todo la preparación física, porque desde fuera parece un deporte que tampoco es tan intenso, pero el estar en guardia, flexionado, tanto tiempo, sobre todo practicar muchísimo el tema de reflejos, ¿no? Porque es que estás a una distancia corta. Claro. Hay una estrategia que se llama la flecha, que es tú tiras, pum, y vas a matar al otro, o sea, es impacto, es... Porque ¿cómo ganas exactamente? O sea, es decir, Ganas tocando al otro. Tocando. Solo tocando. O sea, hay 3 modalidades. Hay el sabre, que es por los lados, la espada, que es directo Pincha. y todo el cuerpo, y luego hay el florete, que es pinchando, pero solo el torso hacia arriba. Entonces son distintas. Yo he hecho siempre espada, que es como lo más completo. Y bueno, no es un deporte apasionante, la verdad. Y luego soy muy fan de la música, o sea, desde pequeña que toco la guitarra y, y cuando puedo, a veces cada vez menos, ¿no? Porque siempre estamos en trabajo, mil cosas, pero me encanta. Y ya en trayectos leer. Leer es... Mola. Me flipa. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan sobre todo, leo mucha novela autobiográfica. Vale. Como te decía, ¿no? Me gusta conectar con la gente, el género de la entrevista, entonces esto me ayuda muchísimo a abrirme a nuevos perfiles, realista. Y luego los clásicos, soy bastante pero porque el clásico yo creo que te ayuda muchísimo también a perfeccionar el estilo en cuanto a escritura. Y no soy muy de ficción, así como hay gente. Tú eres de... Mola. La verdad es que de ficción tampoco soy y te recomiendo, me gusta un poco también lo que tú comentas. Sí que es verdad que alguno de ficción puede caer, pero no, realmente mentiría si dijera que leo ficción, porque para nada, realmente. Me molan los clásicos, me flipa pues Dostoyevsky, un autor que los últimos 2 años me ha llamado muchísimo la atención y si no lo conoces te lo recomiendo totalmente porque es historiador, es psicólogo y o sea, se dedica principalmente, o para mí lo que mejor hace es pillar a personajes históricos y analizarlos de una manera súper cercana. El autor es Stefan Zweig. No sé si lo conoces. Sí. Pues, ¿te has leído algún libro suyo? No me he leído, pero tengo pendiente. Te molará que incluso flipas. En la carrera nos te molará muchísimo. O sea, si te mola el rollo autobiográfico, biográfico más bien. Sí. Espectacular. O sea, tiene 1000 libros. María Antonieta, que analiza la figura de María Antonieta en Francia, tal y cual. Brutal. Tiene un libro que es con el que yo empecé, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que lo que hace es coger diferentes momentos de la historia y que para él han sido, no son los típicos momentos que tú dirías que son vitales, sino que son momentos que para él han marcado un antes y un después. Y empieza, pues yo qué sé, contando un poco la historia de Cicerón, te analiza el personaje de una manera que flipas, te das cuenta de lo bestia que era alguien como Cicerón, lo sabio que era esa persona, increíble. Bueno, súper completo, no diré más, o sea, te recomiendo que te lo leas, sobre todo si te mola, porque es que mientras me lo decías, se me ocurría solo ese nombre, digo, joder, a nivel biografía, a nivel... Es como entrevistar, lo que decías, es entrevistar un poco a ese personaje, porque el tío
aparte de que Stefan Zweig era un trabajador nato y recopilaba información, como que digo que es psicólogo porque tiene esa faceta que como que analiza y te describe al personaje de una manera increíble. O sea, te molará muchísimo. Me lo apunto, sin duda. Mola. Pues sí, joder, mola que te guste la lectura, la verdad. No habíamos hablado nunca de lectura, de hecho. No. Y bueno, me está sonando, me quiere sonar que alguna vez habíamos hablado y me habías recomendado alguno que era más de rollo emprendimiento, algún libro de También puede ser, emprendimiento. también puede ser. Sí, sí. Me acuerdo que algún nombre me pasaste y me los apunté. Tú eres bastante de leer también. Sí, o sea, No intento antes de ir a dormir. Tampoco es que lea Vale. muchísimo, pero sí que intento ir leyendo algo. Pero bueno, es lo que decías antes. O sea, es algo que se está perdiendo. Cuesta mucho para la generación nuestra, pero que es vital. O sea, y cuando lees te das cuenta de que, joder, estructura el discurso, mejoras el vocablo, aprendes palabras continuamente y que desarrollas la imaginación. O sea, no te lo dan todo como puede ser con las series, que te lo dan todo ahí fácil, sino que te lo imaginas, te imaginas los personajes. De hecho, me jode mucho cuando veo una película de un libro que me he leído porque es casi imposible que me guste, porque claro, yo ya tengo idealizados a los personajes de una manera y de repente que el protagonista sea rubio cuando yo pensaba que era moreno, me mata, pero totalmente. Bueno. Y tienes muchos más detalles que, bueno, en tu cabeza puedes imaginar de una forma y luego es como que te frustra, ¿no? También es verdad que creo que hace falta ser selectivo con lo que lees. Porque a veces, bueno, o oímos, ¿no? O leemos, mira, este libro ahora se ha puesto de moda, tal. Pues yo creo que es muy importante coger referencias de gente que tú o admires o veas que más o menos puede tener como los mismos intereses que tú o que en algún modo puedes confiar en su opinión. Porque a veces si no te pones a leer y dices, vaya basura, ¿no? Sí. Tipo Élite. Bueno, yo me he puesto a leer libros, no Élite, pero de este estilo, ¿no? Que te han dicho, oye, buenísimo, tal, y dices, ¡buah! O sea, estoy leyendo basura. Es que para eso no voy a perder el tiempo. Y en eso, por ejemplo, o sea, hago mucho hincapié en Liderem, que es una plataforma para el debate, networking que hemos creado aquí en Barcelona, que se está expandiendo cada vez más. Y bueno, junto con Tomás Weitz, García Tort, gente que hace muchas cosas y muy activa. Y siempre hacemos, bueno, aparte de sesiones de formación, cenas con gente top en distintos sectores. Pues, bueno, en este caso, Enrique Lacalle, que estuvo en el PP, luego en el Fútbol Club Barcelona, Josep Ametller, que ha creado todo el grupo este de Ametller Origins, que lo está petando. Muy buena comida. Sandro Rossell, bastante crack, tiene mucha historia. Vendrá gente muy potente que ahora no puedo decir, pero siempre hacemos una pregunta, ¿no? Al final de cada cena de cuál es un libro que te ha marcado o qué libro recomendarías. Y de esos me fío, ¿ves? Porque, ostras, estás poniendo entre la espada y la pared a alguien en una cena con 20 o 30 personas y te está diciendo un libro que le ha marcado. Entonces, yo iría a por esas lecturas, ¿no? No a por lecturas o clásicos, por ejemplo, que decías tú, ¿no? Bueno, los clásicos es sabiduría, o sea, al final es aprendizaje. Sí, o sea, tú te lees, por ejemplo, o sea, y en relación con lo que dices, yo lo que veo es que al final la lectura tiene tanto, o sea, tardas tanto en leerte un libro y, bueno, en función del tamaño, ¿no? Pero por lo general no es como una peli que tú te la veas en 2 horas, sino que igual te lleva una semana. Entonces, no te va a dar, por mucho que leas, no te va a dar como para leerte ni el 40% de los libros que hayan, bueno, ni el 10% realmente. Teniendo eso en cuenta, efectivamente, hay que buscar que el tiempo que te pases leyendo sea un tiempo productivo de verdad, que realmente valga la pena. Es muy interesante lo que comentas de Liderem, porque, claro, traéis a personajes súper influyentes que tienen muchísima experiencia y que les pidas un libro para recomendaros es brutal porque van a ir a lo seguro y te van a recomendar algo pues que es infalible, es que si no... Exacto. En el caso, por ejemplo, te decía Dostoyevsky, Crimen y Castigo, hay que leerlo, o sea, es un libro que es
te engancha, no al principio, pero cuando te engancha a otro nivel. O sea, flipas. Y ha habido tantas cosas en el mundo que se han inspirado a base de ese libro que es increíble. Luego la historia de Dostoyevsky también es muy interesante, pero bueno. ¿Qué libro recomendarías tú a nivel individual, un libro que te haya inspirado? Wow. Copiándoos la pregunta un poco del IDRM. Ostras, esta pregunta no la has inventado tú, la has inventado tú. No, ya, pero... a ver, yo recomendaría distintos, pero sí que es verdad que uno que me marcó, sobre todo en la época, ¿no? En la que lo leí, fue El niño con el pijama de rayas. Vale. Porque más o menos, yo igual era un poco más mayor, ¿no? Pero, claro, al final, pues aquí hemos crecido, yo creo que muy bien acostumbrados, siempre como en la zona de confort, ¿no? Y leerme un libro de un niño que con 12, 13 años está viviendo esa realidad, que de una manera tan natural y tan sencilla te cuenta verdades tan crudas y cómo sale de ellas, cuando nosotros igual nuestro problema era que te has enfadado con tu amigo, me marcó muchísimo. Y luego pues el background histórico que hay y el aprendizaje además de una realidad que tampoco es tan lejana. La historia me interesa mucho. Es un libro que yo recomendaría a todo el mundo. Total. Nunca me lo he leído, El niño del pijama de rayas. No, la verdad es que no. Pues... Pero sí que me vi la peli. Vale, entonces eso también como que me hace... Ya. O sea, ya me sé la historia, ¿sabes? Ya. Pero sí, me lo debería leer. Y efectivamente, o sea, son lecciones muy, muy tochas porque es que, lo he dicho antes, creo, gente como nosotros somos afortunados. O sea, nuestro mayor problema, dudas existenciales y haberme equivocado en según qué decisión, ¿sabes? O sea, tío, que me estás vacilando, que hay gente que se muere de hambre. Exacto. Y yo creo que es en esos momentos en los que tocas fondo, no siempre los que te hacen crecer. Entonces, o sea, el protagonista realmente es que llega a lo más hondo, o sea, es que tiene, o sea, está entre la vida y la muerte, o sea, no sabe. Entonces, bueno, es aprendizaje constante ese libro, yo creo. Sí. Y luego, uno de Dale Carnegie, también, ese me lo leí, yo creo que en segundo de bachillerato, primero, segundo. El de cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Exacto. Me jode porque hemos hablado de este libro en este podcast ya. ¿Habéis hablado? Vale. Con Gon. Vale. Pero no, impresionante. No, o sea... es muy, muy bueno. Bueno, este autor en general, o sea, yo lo recomiendo muchísimo. ¿Qué capítulo te mola más de este libro? Porque tiene varios y cambian bastante, ¿sabes? Sí. Bueno, me lo leí hace tiempo, pero algo que me llamó la atención, que lo sigo empleando, que es una técnica de comunicación que sirve muchísimo, es el tema de quedarte con los nombres de las personas. Total, yo igual. Sí, ¿verdad? Total, o sea, a mí es lo que más me impactó de ese libro. Sí. Porque lo analizas y dices, es que es verdad que cuando alguien se aprende, persona desconocida que conoces de fiesta o lo que sea, vuelve, te has presentado ya, pero mítico que te presentas sin más, vuelve y te llama por tu nombre y dices, crack, o sea, me caes bien, exacto, ¿sabes? Exacto. Totalmente. Es eso, es como que ya indirectamente estás generando incluso una influencia, o sea, que no tienes por qué influir, ¿no? Pero ya esa persona te relaciona con algo positivo, en plan, ¡buah! Me ha caído genial esta persona. Entre otras cosas, pero yo creo que este tío es un visionario y vale mucho la pena. Sí, y es lo que decías, tiene muchos libros del Carnegie y la verdad es que mola. Yo intento variar entre libros, pues novelas, y libros más, no de autoayuda, sino más prácticos, como puede ser este, de consejos más para la vida o lo que sea. Está guay. Y ya para acabar, alejándonos un poco del tema literatura, que me ha molado, ya lo he dicho, primera charla que tenemos de libros, pero top. Y además combinamos en gustos, porque ya te digo, Stefan Zweig te va a molar. Pues sí. Preguntarte simplemente o sea, está como la rumorología, ¿no? No sé si es la palabra concreta, pero el run de que nuestra generación, de que los jóvenes de hoy en día, digamos que es una generación perdida, en cierto modo, de que con tantas tecnologías, TikTok, tal, no sé qué, estamos perdiendo un poco el camino, lo que son las cosas importantes. Se podría asociar con lo que decíamos del niño del pijama de rayas. Sí. ¿Cómo ves la generación actual? ¿Crees que realmente es una generación que, digamos que está en decadencia porque hemos vivido demasiado bien y estamos mal acostumbrados?
¿O tienes esperanza o eres optimista de cara a los jóvenes? A ver, yo creo que, o sea, hay que ser realista y al final el optimismo es ser positivo, pero siempre teniendo en cuenta la realidad. Y algo que es real es que es un mundo nuevo, es un mundo tecnológico, que las redes sociales están ahí, Ujú. pero que yo creo que nos tenemos que aliar a ellas. O sea, tengo amigos muy cercanos que han dicho, tú, me quito redes sociales, no me aporta nada, incluso me frustra. Y digo, es que al final es hacia donde avanza el mundo. Entonces, em, yo creo que lo que tenemos que hacer es que sean nuestros aliados, no que sea algo tóxico. Un ejemplo gráfico, yo lo que veo es que estamos muy... Las redes sociales, al final TikTok, lo que hace es volcarte a que, al final, a crear una imagen de ti que es lo que te gustaría que los demás vieran de Ya. ti. A volcarte siempre fuera, fuera, la imagen. No, o sea, vayamos un poco más hacia adentro, qué es lo que nos mueve, ¿no? ¿Por qué estás haciendo tú ahora este podcast? ¿Por qué estamos aquí sentados? Tiempo de calidad, de pararte. Lógicamente lo estamos grabando porque, oye, es una herramienta muy buena tener esto grabado y que la gente lo vea. Pero ahora estamos tú y yo aquí, mano a mano, sin pensar en, vale, ¿en qué pose estoy Sí. para que ¿En lo qué va a vea? pensar alguien si...? Exacto, exacto. Entonces, es convivir con eso. O sea, nuestros padres, si hubiesen hecho un podcast en ese momento no existían, pero hacían también estos momentos de charla. Oye, pues estamos recreando algo que igual hace 20 años también se hacía, pero además tenemos un soporte que es el audiovisual. Entonces, yo creo que en general se llama, ¿no?, la generación perdida, pero yo creo que la pandemia, en este caso, yo creo que ha ayudado mucho a encontrarse, a que cada uno se encuentre, a que cada uno también busque qué es lo que le mueve. Sí, un toque de realidad, ¿no? Sobre Exacto, todo. de realidad. Y ahí es al final cuando vas a encontrar lo que te llena y vas a acabar llegando a tu objetivo. Entonces, yo creo que es eso, que cada vez más la gente es consciente de que hay que mirar más para adentro. Me mola, buena respuesta. Optimismo, me gusta, pero sí, evidentemente con una advertencia clara de que hay que darse cuenta de ciertas cosas, Exacto. porque sí que es verdad que veo mucha gente de nuestra generación y a todos incluso nos ha llegado a pasar que, bueno, intentas como, o sea, crear una imagen externa que no tiene nada que ver, o ya no es que no tenga nada que ver, sino que no es real, o sea, no... Las personas tienen momentos buenos, momentos malos, y no puedes, primero, comparar todo el día con el resto de gente, no puedes hacerlo, no va a acabar bien nunca. Y segundo, no puedes engañarte a ti mismo intentando convertirte en el protagonista de una película en el que todo sale bien. No, no es así. Me gusta mucho la respuesta, la verdad. Dicho esto, terminamos este podcast. La verdad es que, Laura, me ha encantado que estés por aquí. O sea, tenemos que hacerlo más. Sí, no sé sí, cómo sí. no. Bueno, yo ya te lo dije, tú estás invitada cuando quieras. Intentaré no, al menos hasta llegados al 25 episodio, una cosa así, claro. no repetir de No, tal. lógicamente no. Pero perfil de persona también interesantísima. La charla es que la has hecho sola, ¿sabes? O sea, no. muy natural. O sea, al revés, todo es siempre... Yo creo que la clave de todo es saber hacer buenas preguntas y lo tuyo ha salido fluido, así que un placer también estar aquí. Hemos hecho pausa a los 40 minutos y pensaba que habían pasado 20. Tal o sea cual, que es verdad. es mérito del entrevistador y gracias por pensar en mí. Un mensaje que quieras dejar a los oyentes. Un mensaje... Bueno, despedida, mensaje. Exacto, sí. Que cuando alguien os diga que no podéis hacer algo, que sea un motivo para hacerlo. Laura Guix, amigos y amigas, increíble invitada. Primera mujer, recuerdo, primera mujer en el podcast. ¿Y con qué nivel? Espero que las siguientes consigan mantenerlo. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, botón de suscribir por aquí. Ya sabéis que, bueno, podéis seguir esto por Spotify. Y por ahora por iVoox y Apple Podcast. Estoy pensando qué hacer con eso. Así que nos vemos en 10 días, como siempre. Y sed felices.
Adiós. Adiós, saludos. Total. Me Muy ha top. encantado, Súper natural. Me ha encantado. Un placer, un placer. Jo, qué guay. No, ya te digo, es que me apetece hasta repetir, ¿sabes? No, a mí igual. Joder.